Yo tenía una fotocopia. Este libro está disponible en la biblioteca, ¿sí? El libro se llama Problemas resueltos de máquinas eléctricas, ¿sí? Problemas resueltos de máquinas eléctricas. Entonces, se los he publicado ya hace tiempo en realidad, pero lo he cambiado recientemente en este fin de semana, porque yo le había sacado una copia al capítulo que estoy usando de referencia. En su momento le había sacado unas fotos y ese era el PDF que había subido. Era de muy mala calidad, porque quedaban muy distorsionados y había muchas fórmulas que no se veían bien. Los gráficos también se veían bastante feos. Entonces he tomado la fotocopia y me he puesto a escanearla y la mejoré un poquito ahí en recortes, cosas así para que se la vea mejor. Se los he subido donde está, aquí está. Y tiene OCR hecho, con lo cual les permite a ustedes hacer búsquedas sobre el PDF si les hace falta, ¿sí? Con ello van a poder usarlo de referencia un poco más cómodamente, ¿sí? Tiene OCR hecho, tiene mejor calidad y está disponible ahí, lo he cambiado, ¿sí? Había un viejo capítulo 3, bueno, lo he cambiado por este. El mismo. Lo vamos a usar de referencia más que nada, ¿por qué? Porque este libro, Problemas resueltos de máquinas eléctricas, de unos españoles, está muy lindo, hace siempre un rápido y compacto resumen de la parte teórica. Como ustedes saben, de cualquier resumen, básicamente es una colección de fórmulas con los casos de aplicación básicos, muy similares a los resúmenes que a veces hace uno a mano. Luego de ello, presento una buena cantidad de problemas. Después, si tienen ustedes oportunidad de sacar una copia de ese libro o conseguirse ese libro, Problemas resueltos de máquinas eléctricas. A ver si podemos mirar un poquito. Resueltos. Máquinas eléctricas. Ese libro está en la facultad, en la biblioteca. Una pena que ahora no tengamos acceso, pero está en la biblioteca. Es un excelente resumen en cada capítulo de las fórmulas y las aplicaciones básicas de cada tema, siempre desde el punto de vista técnico y modelos simples, ¿no? De ahí he tomado yo el capítulo correspondiente al modelo simplificado del motor de corriente alterna o generador de corriente alterna para resolución de ejercicios, ¿no? No es el que estamos estudiando para el modelo completo. El modelo completo, recuerden que es un tema teórico que es necesario en nuestra materia, es más propio de electrónica y por lo tanto el ingeniero Maximiliano se los da. Lo estoy dando yo paso a paso, hemos visto un par de videos en las clases anteriores y alguna explicación. Después vamos a ver el modelo concreto, escrito analíticamente en 2 formatos por lo menos. Ustedes elegirán el que más les guste. Yo he elaborado uno de ellos para que sea compacto y que no tenga pérdida de información, la versión vectorial. La versión original de la que lo estoy tomando es un apunte de Werner Leonard que van a usar ustedes en los apuntes del ingeniero Oros el año que viene para sistemas de control de potencia, ¿no? O mejor dicho, electrónica de potencia, cuando hagan el control de los motores de corriente alterna, ¿no? Por lo pronto, en este problema resuelto de máquinas eléctricas, el capítulo 3, acá solo está mostrado así parcialmente, fíjense que están, ¿sí? Nunca he conseguido el PDF, es decir, pirata no está, y yo lo he pirateado un poco, evidentemente, al sacarle una copia y pasarles a ustedes este PDF, ¿sí? Hay unas notas por ahí que dejo yo. Me parece que esto fue un error, al menos no nos es útil esa fórmula con la P ahí, pero bueno, ya vamos a ir viendo entonces. Vamos a utilizarla, pueden ustedes bajarlo para más comodidad y ver el PDF directamente, si acaso se ve con distorsión o lo que quieran en esta transmisión, ¿no? Les recomiendo entonces mi resumen. Me gusta todavía más compacto que lo que está aquí para facilidad. Yo tengo unos resúmenes hechos a mano que no ocupo muchos, pero bueno, no creo que lo vaya a escanear eso. En todo caso, lo vamos a emplear en clase para
rápidamente manejar el tema, ¿sí? Yo parto de las ecuaciones principales siempre y aplico los casos de los cuales deduzco las ecuaciones faltantes. Acá el libro, como es un libro práctico, directamente muestra cada una de las fórmulas ya desarrolladas. No son muy difíciles de obtener, pero me parece a mí, al menos mi forma de recordar las cosas, de aprenderlas o de estudiarlas, me parecen a mí difíciles de recordar. Si ustedes tienen la capacidad de recordar todas las ecuaciones completas, es muy bueno para ustedes. Yo no. Así que generalmente parto de las básicas y deduzco las complementarias, ¿no? No en todos los casos, hay obviamente algunas que conviene recordar. Bien, entonces acá tenemos, fíjense ustedes, ¿alguna pregunta, algún detalle antes de que comience el tema? No, bueno, ¿quieren hacer el presente para que no nos olvidemos? Escriban ustedes su asistencia, por favor. Bueno, decíamos, este es el circuito equivalente de la máquina sincrónica. Estos son, recuerden ustedes, esto es muy importante, el modelo simplificado, ¿sí? El modelo simplificado, no es el modelo de control. Recuerden que los modelos simplificados están orientados al uso rápido y a la averiguación rápida y generalmente a usos en modo de régimen, ¿sí? En modo de régimen generalmente estables en un par de puntos de las curvas de trabajo y por lo tanto no tienen una enorme profundidad ni conceptual ni teórica, son modelos bastante fáciles de deducir a partir de lo que hayan visto en teoría de circuitos desde el primer momento, básicamente un RLC casi siempre, ¿sí? Estos RLC ya los hemos caracterizado, son los de los transformadores que hemos estado viendo. Los transformadores los hemos caracterizado con estos mismos modelos T. En alguna referencia bibliográfica creo que le llaman para los motores, no para los transformadores, le llaman el modelo equivalente de Steinmetz. Se escribe Steinmetz con Z. No importa recordar mucho los apellidos, pero digo, por ahí se van a encontrar con una referencia de ese estilo y uno por ahí dice, ¿y quién diablos es este Steinmetz? Bueno, él quiso uno de estos modelos T que se utiliza mucho para el cálculo rápido del punto de trabajo del motor, ¿no? Casi siempre en situación estable, ¿no? Casi siempre en situación de régimen. Muy raro que estén contemplados en situaciones de arranque, en la curva de crecimiento, en los picos, o sea, no determina todos los puntos de trabajo, no determina todos los puntos de trabajo. Entonces, como les decía, no dejen de poner su presente mientras avanzamos con este modelo. Este modelo tiene nuestra clásica forma de transformador, mírenlo ahí, y eso es un transformador. Tenemos, muy importante desde el punto de vista conceptual, resistencia del bobinado, en este caso se le llaman del estator, han usado la E del castellano. Es muy común que aparezca la S de estator de la palabra inglesa que corresponde a la latina. Es muy común usar la S. Bueno, acá usan la E. La resistencia del bobinado del estator, la inductancia, mejor dicho, la reactancia inductiva correspondiente a las fugas de la bobina del estator, a las fugas de la bobina del estator. Esto es muy importante. Nunca confundan de que esa sea la inductancia de la bobina de primario o de estator, ¿no? Ni en el transformador ni en el motor. Luego tenemos un transformador ideal. Pueden verlo ustedes ahí, eso está caracterizando un transformador ideal y la polaridad de ingreso de corriente en lo que sería primario y polaridad de corriente saliente desde el secundario, que en este caso corresponde a la bobina rotórica, ¿sí? En la rama paralela podemos ver el equivalente de las pérdidas del hierro atribuidas como una resistencia eléctrica en este circuito equivalente. Y la única inductancia que figura en el circuito que es útil es la que manifiesta la magnetización del sistema, ¿no? Manifiesta la magnetización del sistema, por lo tanto, es la que equivalentemente transduce energía de un primario, que en este caso es nuestro estator, al inducido rotor o secundario, ¿sí? Todo lo demás son pérdidas, salvo obviamente el transformador ideal que ahí está dibujado en este ejemplo de modelo T.
En el secundario tenemos lo mismo que en el primario, o en el caso del rotor, para ser puntual con el motor, tenemos una fuga, ¿sí? Una reactancia de fuga del rotor, de la bobina rotórica, y su correspondiente resistencia del bobinado, ¿no? del alambre. Bien, acá en este tipo de motores se hace mucho más evidente que el primario es lo principal a medir, ¿sí? De hecho, es generalmente el estator. El estator está quieto, de ahí su nombre, así que casi siempre tenemos acceso a las magnitudes medidas desde el primario, ¿sí? Muy rara vez, o depende a veces del modelo motor, tenemos acceso a las magnitudes del secundario, o en este caso rotor, ¿no? Casualmente por estar en movimiento, por no tener contactos, y si los tiene, por la dificultad a veces de hacer las mediciones correspondientes. En los cables de ardillas no está disponible, la mayor parte de las medidas son indirectas, y algunas pocas que pueden ser directas necesitan de sensores especiales sobre, bueno, sobre situaciones especiales de prueba del rotor, ¿no? Bien, en cuanto a terminología, decimos sub-R es de rotor, sub-E en este es de estator, sub-H por hierro, sub-mu por magnetización, y estos dos que son el transformador ideal. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, la tensión de alimentación, ¿sí? En la tensión de alimentación, así como está escrita aquí, sería una de fase, hay que verlo, depende del modelo equivalente que estemos utilizando. La corriente aquí también sería una de fase. Recuerden que este modelo es un modelo monofásico, es decir, de una fase, de un motor que generalmente es trifásico o superior. Podría ser hexafásico, podría ser dodecafásico, no es común de encontrarse, pero hay aplicaciones en las cuales podría tratarse no menos que un hexafásico, si presenta esa configuración de bobinas. Sí, es muy típico en nuestra industria que encontremos trifásicos, ¿sí? Entonces, este es modelo monofásico de un motor trifásico. Veamos otras pautas del trabajo. Bueno, aquí se utiliza la N como velocidad motor. Yo en mis resúmenes generalmente le pongo un subíndice para distinguir la N motor de la N del rotor. N como la velocidad de giro del eje motor, ¿sí? N sub M, yo he puesto M, como digo, son aclaratorias, no hace falta que ustedes las utilicen, pero cuanto más claro que esté, mejor, así uno las puede distinguir de otra velocidad que aparece, que es la velocidad de rotor. Entonces a veces algunos se confunden, yo de hecho me he confundido también algunas veces al principio de estudiar este tipo de cosas, especialmente por la notación. Velocidad de rotor contra velocidad de el eje rotor, ¿sí? A la que he llamado, por alguna referencia de otros libros, velocidad del motor o eje motor, ¿sí? Entonces, ¿a qué velocidad gira el motor? Bien, esa es la velocidad n que figura en esta notación de este apunte. F, también sin subíndice, es la que corresponde a la frecuencia de alimentación, ¿sí? No es muy regular los subíndices, así que pueden ustedes usar subíndices para aclararlo. Ahí la F solita es la frecuencia de alimentación del sistema, ¿sí? De lo que está alimentando al estator. P, guarda con la P, depende del libro que utilicen, puede ser número de polos o número de pares de polos, ¿sí? Número de pares de polos. Guarda con eso, en este libro se estila usar esa P para pares de polos, ¿sí? Entonces cuando ustedes dicen, tenemos un motor de 2 polos, P vale 1. En este P vale 1. Guarda con ello, ¿eh? No, es bastante fácil confundirse si utilizan otras referencias. Hay muy diversas, tiene un poquito de libertad a falta de tener estándares. Bueno, aquí se define la frecuencia rotor. La frecuencia rotor. La frecuencia rotor es la frecuencia del campo magnético del rotor, lo que no es lo mismo que un equivalente de la velocidad de giro del eje rotor, ¿sí? Entonces, yo por eso la llamé en este N de motor, es decir, del eje motor, contra FR, que es la frecuencia correspondiente a la FEN inducida como campo magnético en el rotor, ¿sí? En las bobinas del rotor, ¿sí? En particular, la P ahí no haría falta porque está incluida, no lo hace el libro este, no lo menciona, pero está implícito, no sé por qué no lo ha usado, creo que en algún problema aparece, sí, es que la frecuencia del estator, es decir,
la frecuencia de las bobinas del estator va a depender de la cantidad de polos, de hecho, de la cantidad de pares de polos. Pueden ustedes fijarse que si yo solo tengo 2 polos, es decir, solo un juego de bobinas, ¿sí? En un juego de bobinas ya aparecen 2 polos, ustedes lo saben, norte y sur. Norte y sur son indivisibles, o la teoría de cuántica no existiría, ¿sí? Entonces, acá tenemos frecuencia de alimentación dividida la cantidad de pares de polos. Dividido en 1 nos da la misma frecuencia para el estator. Ahora, hay motores que tienen más juegos de bobinas en el estator y por lo tanto en el rotor, y por lo tanto tienen más polos distribuidos espacialmente, ¿sí? Más polos distribuidos espacialmente. Cuando eso ocurre, tienen siempre un número par de polos, ¿sí? Si tienen 2, pasan a 4, pasan a 6, pasan a 8. Acá sería 1, un par de polos, 2 pares de polos, 3 pares de polos, 4 pares de polos, etcétera, ¿no? Entonces, una vez más, guarda con la P de pares de polos, ¿sí? No mezclen con la notación de otros libros o distingan esas P entre sí. Pueden usar una P cursiva, una P mayúscula, una P con subíndice, algo que les aclare que esto es pares de polos. Podríamos usar algo como P sub P, ¿no? Pares de polos. Algo por el estilo podría convenirnos a veces para... ahí lo hago entrar, disculpe. Para no confundirnos con ello. Entonces, yo aquí les hice una serie de aclaraciones, fíjense, vamos a repasarlas. ¿Cuál es la frecuencia motor? Es decir, medido en Hertz, ¿cuál es la frecuencia, cuál es la velocidad, cuál es la frecuencia correspondiente a la velocidad de giro del eje motor? No es otra que el Nm, que es el que nos presentaron hace un rato sin subíndice, el N, dividido en 60, ¿sí? Ya que está en RPM, lo divido en 60, lo tengo en RPS, es decir, revoluciones por segundo, que no es otra cosa que nuestro famoso Hertz, ¿no? Una revolución por segundo. ¿Qué otro detalle? Bueno, entonces, eso le llamé la FM en función de la NM, que acá llaman solo N, ¿sí? Prefiero sus subíndices aclaratorios para no confundir. ¿Qué otro detalle? Bien, la frecuencia del estator. La frecuencia del estator, y ustedes pueden subindexar por S si lo toman de otros libros también, es F sub P, ¿no? F dividido en P. F sub P, perdón, F dividido en P. ¿Sí? F dividido en P. Recuerden, P es pares de polos. ¿Qué otro detalle? Bien, la frecuencia del rotor. La frecuencia del rotor, mejor dicho, la frecuencia del campo magnético rotor va a ser la diferencia entre la frecuencia del estator y la velocidad de giro del eje rotor. ¿Sí? Pueden verlo ahí entonces, pueden también separarlo y decir, a ver, la frecuencia del campo magnético rotor más la frecuencia de giro del eje me da como resultado la frecuencia del estator, ¿sí? Es decir, el campo en el rotor sí que alcanza al campo rotante del estator, pero para ello necesita estar montado sobre un eje que se mueve. Entonces el eje que se mueve más el campo que se genera en el rotor y que también es rotante, eso sí que alcanzan al campo del estator, ¿sí? Eso lo pueden ver de esa ecuación. En todo caso, necesitan ustedes ver si a veces una animación para ver esa equivalencia. Recuerden que esto es una máquina sincrónica y por lo tanto el campo rotor no tiene la frecuencia del estator, tiene siempre una frecuencia inferior. Pueden ver ahí dónde está el valor de ese valor inferior de la frecuencia del rotor, ¿no? Es siempre la frecuencia del estator menos la frecuencia correspondiente del eje motor, nos da la frecuencia del rotor como campo magnético. Recuerden eso. FR no es la velocidad de giro, ¿no? FM, le he puesto la M a propósito, de motor, es la que manifiesta la velocidad de giro, ¿sí? Bueno, una fórmula equivalente de esta, nada más que escrita en RPM, sería esa que tienen ahí, ¿no? NR igual a NE menos NS. Esta está escrita en frecuencia y todavía debe estar, bueno, no la escribí yo, pero pueden escribirlo ustedes en pulsaciones. Es decir, que en omega R igual a omega E menos omega M, ¿sí? Y una cosa más, esto lo sabemos desde muchas otras materias y principios, los omegas no son otra cosa que 2pi por f, ¿no? Entonces estos están en radianes por segundo y no en veces por segundo. Bien, eso para comenzar. Vamos al resto. Bien, aquí se pone un poquito más laborioso. Se define un tal deslizamiento. Hay una definición de deslizamiento que yo he preferido para comprender, y es la relación de la velocidad del campo rotor a la velocidad del campo del estator, ¿sí? Que es esa la que puse ahí en lápiz al costado de
la definición tradicional del deslizamiento, ¿sí? Esa, no sé, yo la prefiero porque es más fácil, me parece a mí, que de recordarla, incluso de comprenderla. ¿Qué es el deslizamiento? Bueno, es la proporción en que la velocidad del campo magnético del rotor es inferior a la velocidad del estator. Bien, ahí la tenemos definida. Por las equivalencias anteriores podemos ver que el deslizamiento también se puede definir como NE menos N sobre NE. Es decir, es una razón en función de la velocidad del campo del estator, ¿sí? Este deslizamiento es fundamental porque se utiliza en todas las ecuaciones del cálculo de los motores de corriente alterna en el modelo simplificado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien, ahí tenemos entonces unas primeras ecuaciones, ustedes las pueden reconocer. Una de ellas es la ley de Faraday-Lenz para la generación de fuerza electromotriz a partir de un flujo variable, ¿sí? A partir de un flujo variable. Ahí tenemos el valor del flujo. ¿Por qué es variable en este caso? Porque hay una frecuencia del campo, ¿no? El campo, la frecuencia del campo es la que hace que este campo, por más de que esté fijo respecto de los conductores, sería variable, ¿no? Entonces tenemos una frecuencia rotor por el flujo por la cantidad de espiras del bobinado rotor por una constante de proporcionalidad, bueno, y un 4 que también es parte de esas constantes de proporcionalidad, ¿sí? Bien, entonces esa ecuación nos describe, pueden ustedes ver ahí que ha sido recaracterizado este modelo equivalente. Si no lo recuerdan, lo vemos un momento. Miren, este es el de partida, ¿sí? Este es el de partida. Este es el del motor en general, ¿sí? El motor, cuando está en movimiento, tiene ese que ustedes ven ahí. Entonces, esta tensión R o esta tensión de estator equivalente está definida en función del movimiento. Y al estar definida en función del movimiento, significa que está definida en función del deslizamiento. Aquí, en cambio, lo tenemos en el momento de arranque, ¿sí? Acá yo no estoy seguro completamente de los subíndices que han utilizado, son un poco diversos. Es probable que sea la E sub RS, la S puede ser de start, la S puede ser de start, que es una condición que se da en el arranque. En el arranque se da la siguiente condición. La velocidad es cero porque el rotor no ha girado, no se está moviendo. En ese momento en particular, esto actúa exactamente como un transformador. ¿Sí? Exactamente como un transformador. Recuerden que estamos mirando solo una fase de 3 posibles en un motor trifásico. Entonces, en ese exacto momento es un transformador, ¿sí? Entonces, por eso este modelo equivalente aquí que vamos a construir por un instante está referido. Si estator y rotor son completamente independientes, cada uno de ellos va a referir sus tensiones a sus propias frecuencias, ¿sí? Pueden ver ustedes ahí que la ERS se denomina en función de la frecuencia rotor, ¿sí? En función de la frecuencia rotor, cuando exista, inicialmente se supone que sería cero, más el flujo, ¿no? El flujo que sí es un flujo común. El flujo lo genera el estator y está aquí dentro de la ecuación, se puede calcular a partir de los parámetros del estator, ¿sí? Entonces, aquí es donde comienzan a entrar la definición de S. Pueden ustedes ver aquí, dice, una forma de, una vez más me parece que han cometido un error en esa ecuación. Déjenme revisar. Creo que tenía que decir F estator. Veamos, sí, esa le falta un subíndice. Esta es correcta solo si dice F sub R igual a S por FE. Pueden hacer ustedes los cálculos y van a ver que eso es así, ¿sí? S por la FE, S por la FE es F sub R, ¿sí? Después pueden hacer ustedes entonces los cálculos. Fíjense que eso lo pueden deducir de la diferencia. Recuerden que la diferencia, a ver dónde está. Bueno, aquí la tienen, ¿no? La diferencia es, bueno, si está escrita en frecuencia, acá está escrita en las tres formas, ¿no? Frecuencia, pulsación y RPM. Si está escrita en frecuencia, la diferencia es la frecuencia rotor, ¿sí? Si ustedes
despejan, miren, despejen la FE esta que tienen aquí abajo por la S y da SFE igual a FR. ¿Sí? Aquí ha faltado un índice, el subíndice del estator. ¿De acuerdo? Entonces, frecuencia rotor igual al deslizamiento por la frecuencia del estator. ¿Qué es la frecuencia rotor y qué es la frecuencia del estator? La frecuencia de los campos generados, ¿sí? Del campo rotante. La del estator es idénticamente a la frecuencia siempre y cuando tenga solo dos polos, un par de polos. Si no, tienen que dividir y es siempre menor. ¿Qué otro detalle? Bueno, salvo ese detalle, sigamos adelante. Ese no lo anoté ahí, se me pasó. Entonces, si ustedes multiplican a la ER por la S, ¿sí? Siendo la ER definida no en función de la frecuencia del rotor, sino en función de la frecuencia del estator, que es la única existente para cuando el sistema está quieto, entonces van a ver que son equivalentes, ¿sí? Son equivalentes. Es decir, la ERS está referida a un marco móvil del rotor, mientras que la la E sub R que figura del otro lado de la ecuación, está referida solamente al estator, solamente con los coeficientes del estator, ¿sí? Lo están refiriendo al estator, en cambio en la primera está referida al rotor, ¿sí? Bueno, para más detalles conceptuales van a tener que leer un poco más en un libro como El Fraile Mora, ¿sí? De todos modos, aquí entonces establecemos esta equivalencia y se dice, esta ecuación es lo mismo que la que corresponde a la tensión medida desde el marco del estator para el rotor, multiplicada por deslizamiento, ¿sí? Pueden esperar un poco un día para ver que son equivalentes. Lo mismo se hace para el caso de la inductancia, ¿sí? XRS, se la traduce al marco del estator gracias a la S, al deslizamiento, ¿sí? La llevamos a referirla a la frecuencia del estator y no a la frecuencia del rotor, ¿sí? Así, básicamente la estamos multiplicando por el deslizamiento para encontrar esa ecuación. Si ustedes la multiplican y descomponen el deslizamiento, van a encontrar la ecuación correspondiente, ¿sí? Claro, la única que es una frecuencia de giro, y eso sería el punto, por eso que no tenga subíndice es un poco engorroso, Abigail, mira, la N esta, la usa así el autor o los autores de este libro, tal vez por facilidad, porque aparece mucho y no quieren escribir su subíndice, qué sé yo, y porque N en algunos libros se la toma así. Pero si queremos tener un poquito de precisión, yo he utilizado la notación ahí de algunos otros libros en el que se llama N motor, ¿sí? N motor significaría la velocidad de giro del eje motor, mecánica. Esa es una velocidad mecánica, ¿sí? La N es una velocidad mecánica, esa N es una velocidad mecánica. Yo la subindexé con la M para aclararme, al menos desde el tipo de libros que he estado leyendo antes, es que ese es el eje motor, de ahí la M, ¿sí? Esa es una velocidad mecánica. Ahora, ¿cómo podemos conocer esa velocidad mecánica? Generalmente por medición. ¿Tiene relación con el resto de las frecuencias que podemos medir en el sistema motor? Sí, lo hay. La F, que acá también está sin subíndice, y esa muy probablemente la preferimos todos sin subíndice, porque generalmente lo usamos sin subíndice, es la frecuencia de alimentación, ¿sí? Para nuestro sistema hubiera sido un 50 Hz, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos, por ejemplo, la frecuencia del estator? La frecuencia del estator, si ustedes construyen una bobina tubular, y la alimentan con alterna, van a tener un norte y un sur, ¿sí? Entonces, ¿qué frecuencia tiene esa bobina con la alterna que estamos dando? Y 50 Hz, tiene exactamente 50 Hz. Eso es lo que dice esta ecuación, ¿sí? Esa ecuación nos dice la frecuencia de alimentación dividida la cantidad de polos, mejor dicho, la cantidad de pares de polos. ¿Cuántos pares tengo en una bobina? Un par de polos, un norte y un sur. Entonces, F dividido en P. Ya tengo la frecuencia del estator. ¿Por qué en el estator puede haber otro número de frecuencia cuando hay más de un par de polos? Porque en realidad lo estamos haciendo en el espacio, ¿sí? Lo hemos distribuido en el espacio, hay un juego de bobinas acá, otro juego de bobinas acá, ya tenemos dos pares. Ahí la frecuencia del estator es la mitad, ¿sí? De la frecuencia original. Entonces, en vez de ser de 50 Hz, pasa a ser de 25 Hz, si tuviera dos pares de polos, etc. Podemos ir aumentando pares de polos, tantos como nos hagan falta, ¿sí? Llegado el caso, podríamos tener muchos pares de polos que son como, por ejemplo, los motores paso a paso. Hay tantos polos como necesite la construcción del motor paso a paso. No son este tipo de motores, pero es un ejemplo en que la cantidad de polos es alta. Bien, entonces de ahí obtenemos la frecuencia del estator. ¿Qué es la frecuencia del estator? En eso, si venía la pregunta de eso, la frecuencia del estator es la frecuencia del campo rotante. ¿Te acuerdas los videos que hemos visto? Hemos dispuesto 3 bobinas
en el espacio, de tal manera que al alimentarlas con trifásica que tiene diferencia de fase de 120 grados y están desplazados 120 grados en el espacio, nos genera un campo rotante, ¿sí? Un campo magnético rotante, que ¿qué frecuencia tiene? Si fuera la misma, con la misma cantidad de polos, en ese caso, perdón, con un par de polos, nos hubiera dado 50 Hz también. Ahora, si ponemos más polos, nos va a dar 25 Hz, nos va a dar, bueno, 12,5, en fin, cada vez menos, ¿sí? Pero es la frecuencia del campo rotante del estator, esa FE. No es de un movimiento mecánico. No hay movimiento mecánico. ¿Sí? Ahora, si nuestro rotor está siendo inducido, ¿sí? Nuestro rotor, que es otra bobina más metida al medio de este campo rotante, y no solo está siendo inducido, sino que además intenta seguirlo, pero cuando lo intenta seguir nunca lo alcanza. Eso genera dos nuevos valores de frecuencia. Uno es la propia velocidad de giro del eje motor, y la otra es la frecuencia del campo rotor. ¿Sí? Y esas son entonces la F sub R, que el libro la usa así, F sub R, y la tal N, que era la velocidad mecánica. Las dos pueden expresarse o en pulsación, o en frecuencia, o en RPM. ¿Sí? Y es mejor, las tres pueden expresarse de la misma manera. Fíjate, acá tenemos NR en función de NE y NS. Acá tenemos acá me parece que yo he cometido un error, ¿no? Ahí he puesto mal un símbolo, he puesto NS, es NM. Disculpen ahí, corrijan ustedes si pueden, ¿sí? Fíjense que esta misma ecuación, bueno, intenté copiarla y evidentemente cometí un error. Es la NM, ¿no? Entonces, la frecuencia del rotor, la frecuencia del campo magnético del rotor, es la frecuencia del estator menos la velocidad del giro motor, ¿sí? Básicamente le está persiguiendo. Entonces hay un campo en el rotor que se induce a cierta frecuencia tal que iguala junto con la velocidad la del estator, ¿sí? Es una especie de persecución. ¿Sí? El rotor persigue al estator, al campo del estator, si lo alcanza, siempre y cuando contemplen ustedes la frecuencia de avance del campo rotante del rotor más la velocidad de giro, ¿sí? Obviamente aquí no hay velocidades relativistas, así que no hay necesidad de corregirla, ¿no? Es simplemente una diferencia en velocidad, ¿sí? Evidentemente esas velocidades están ocurriendo en el espacio. Hay un campo rotor del estator, hay un campo rotor hay un campo rotante del rotor, y todavía hay un movimiento mecánico uno respecto del otro. Así que son sí verdaderamente tres velocidades. Una mecánica, dos del campo magnético. Están relacionadas, las ecuaciones son esas. Corríjanlo, disculpen por el error que cometí yo. Acá hay un error del libro, puede ser un error tipográfico, no creo que sea un error conceptual. Después pueden verlo ustedes en los desarrollos que se ha utilizado de manera correcta. Es S por FE, la frecuencia del estator. Pueden deducirlo de todos modos de las ecuaciones básicas que el libro posee, no necesariamente las mías son deducciones mías. Pero digo, para que ustedes verifiquen, pueden verificarlo con las ecuaciones propias del propio libro, ¿no? De hecho, acá es donde se contradice que tenemos esa P ahí, esa P no la encontré más en ningún otro uso. Ese sí que es probable un error introducido en la impresión. Bien, lo que teníamos aquí entonces es que el ERS y el XRS están referidos al propio marco del rotor cuando está girando. Entonces está referido a su frecuencia. ¿Lo ven ahí? Está referido a la frecuencia del rotor. Cuando lo queremos expresar a esa frecuencia del rotor en función de la frecuencia del estator, ¿qué hacemos? Bueno, reemplacen FR por su equivalente. Básicamente, mírenlo, es fácil. Esa ecuación que está mal escrita, FR igual a S por FE, la reemplazamos ahí. ¿Qué hay que reemplazar? Hay que poner, a ver, FR sería yo la de, claro, ahí está, S por FE. Reemplazan S por FE y ¿qué hemos encontrado? Es la tensión del bobinado rotor o secundario respecto de la frecuencia del estator. ¿Sí? Pueden escribirlo para más claridad, van a ver que es exactamente eso. Eso es S por la tensión R. ¿Sí? Equivalentemente, bueno, hay una equivalencia para la inductancia de fuga del rotor respecto de la frecuencia del estator. ¿Sí? Fíjense que este es respecto de la frecuencia del rotor y este en cambio es respecto de la frecuencia del estator. Por el reemplazo que logra ese reemplazo directo que hemos dicho recién, y como se ha definido un tal deslizamiento, podemos referirlo al deslizamiento. Es una variable que se utiliza mucho en este campo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? Más allá de los pases matemáticos. Bueno,
Veamos. Bien, ahora vienen las bonitas ecuaciones. Miren ustedes a ver, sería, no diría que es mejor mirar el otro circuito. De todos modos, mirando tachen la S y es el otro circuito, ¿sí? Fíjense este otro, ve que XR, ER, ¿sí? Todo lo demás es idéntico. XR y ER, ¿no? Disculpen si no lo digo completamente con los sub, porque se hace muy largo de decir. Entonces, mirando este circuito, suponiendo que esta es la XR y esta es la ER, ¿sí? Obtengan el valor, fíjense que está puenteado, está cerrado aquí, ¿sí? Está cortocircuitado, eso supone que es un jalo de ardilla, o en los contactos girantes, los contactos rozantes del eje motor, que tienen los contactos de la bobina rotor, deben ustedes cortocircuitar, ¿sí? Para los motores que sí tienen contacto exterior y bobina construida con alambre, tienen contactos en el exterior, deben cortocircuitarlo, ¿sí? Además, si no cortocircuitan, no habría corrientes en el rotor y por lo tanto no habría efecto motor. Bien, entonces, ¿cuál es el valor de esta corriente? Bueno, puesto en función de la tensión, sería SER, ¿sí? SER, que no es otra que la ERS, disculpen ustedes los trabalenguas, dividido el Z de esa impedancia, ¿no? ¿Cuál es el Z de esa impedancia? Bueno, ahí lo tienen en magnitud ahí abajo. Es una raíz cuadrada, no hay mucha variante, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Se dan cuenta de dónde sale la IR, que figura en esta primera ecuación que estamos mirando? ¿Sí? Bueno. Bien, entonces esa ecuación que tenemos ahí, la IR, está puesta en función, si ustedes la quieren escribir en función de ese circuito exactamente, no ha sido escrita así, pero pueden reemplazar, es la tensión sub RS dividido la Z RS, llamémosle por un ratito, que no es otra cosa que la suma X RS más RR. ¿Sí? Ahí está puesta en magnitud, por eso tenemos la raíz cuadrada y la elevación de cuadrado. Luego, ¿qué hacemos? Reemplazamos en función de la frecuencia del estator, es decir, que multiplicamos por S, esa es la parte fácil. Multiplicamos por S y es lo mismo que haberla reemplazado por la frecuencia del estator, no es más que eso. S por esas tensiones, S por esa inductancia de fuga, ya nos da la referida a la frecuencia del estator. ¿Sí? Bueno, déjenme ver, aquí venía un truco matemático. ¿Dónde lo había hecho yo? Sí, acá está. Bien, fíjense entonces, la S que tenemos arriba ha sido pasada para abajo, ha sido pasada para abajo. Por lo tanto, se simplifica en la inductancia y queda dividiendo a la resistencia rotor. ¿De acuerdo? Queda dividiendo a la resistencia rotor. Por la misma razón, fíjate que la inductancia de fuga se puede calcular en función de la propia frecuencia del campo magnético del rotor. ¿Sí? El campo magnético del rotor tiene una frecuencia FR. Eso es obvio porque es propio del rotor. Vos tenés un rotor, no importa con respecto a acá está el rotor, está girando, no importa, pero tiene un campo rotante. Ese campo rotante tiene una frecuencia. Esa frecuencia provoca un efecto, ustedes lo saben, es omega por L, ¿sí? El efecto propio de esa inductancia. Ahora, ¿qué omega? El omega del rotor. Por eso tenemos 2 pi FR. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su frecuencia? La frecuencia es esta que pusimos ahí. Ahora, ¿por qué la hemos transformado en la frecuencia del estator? Porque lo estamos refiriendo al estator. Recuerden que siempre estamos reflejando al estator por ser el estator, en principio, el único accesible para las mediciones desde el exterior. ¿Sí? Al hacer eso, lo único que tenemos que hacer es reemplazar la FR por el equivalente S por FE. ¿Lo ves? S por FE. Recuerda que ahí nos falta una E, ¿no? FR es S por FE. Si quieres un poco más atrás, revisa un poco esta ecuación, ¿sí? Desde aquí lo puedes deducir, cambiándole por F en vez de N, y ver que son idénticas a esta ecuación, ¿sí? Entonces, cuando vos referís, en vez de referirlo a la frecuencia propia del rotor,
las referís a la frecuencia propia del estator. Cuando hacemos eso, es el equivalente a haber multiplicado la XR, que se refiere al estator, por la S. ¿Sí? No, no hay problema. Es lo que tratamos de dejar en claro. Si no, uno evidentemente, ¿qué hace? Memoriza las ecuaciones, no las comprende y ese es el peor paso que podemos cometer. ¿Sí? El no comprenderlas es lo que muchas veces por mecanizar nada más y ponernos a resolver, no comprendemos lo que estamos haciendo. Lo que importa en este punto, y eso es lo más importante en esta materia y en cualquier otra, es comprender. Si ustedes comprenden, es bastante probable que, a pesar de los errores, ustedes los descubran, así como los podemos descubrir en estos libros, que son muy buenos, pero no quiere decir que no contengan errores, o mejor aún, descubrir los propios errores que están cometiendo ustedes en sus cálculos, ¿no? Tiene que haber coherencia en las unidades, tiene que haber una secuencia lógica que ustedes pueden descubrir si ustedes están comprendiendo lo que están haciendo. Entonces, en ese punto es el que estamos tratando de hacer énfasis, ¿no? Esto no me importa a mí que sea un práctico, es muy importante. Esto no puede estar desligado de la comprensión de los conceptos teóricos fundamentales. Entonces, eso es lo que estamos tratando de aprovecharnos para que ustedes son libres de decidir cómo estudiar. Pero, sin duda, mi sugerencia es, si ustedes comprenden los aspectos fundamentales del funcionamiento, no hace falta recordar una enormidad de fórmulas, solo las básicas. Y muchas veces esas básicas son de cosas previas. Así que eso puede ahorrarles una buena sesión de andar memorizando cosas que no se entienden, ¿no? Ese sería lo que estoy pretendiendo que les sirva. Si no les sirve, bueno, no queda otra, memoricen todo lo que hay para resolver un ejercicio, ¿no? Fíjense entonces, esta S de aquí, recuerden, ¿qué es esto? ERS. ¿Qué es esto? XRS. Las hemos reemplazado con las S porque las queremos referir a la frecuencia del estator, o lo que es lo mismo, referir todo al estator. La reflexión por M, como en los transformadores, y el deslizamiento, es decir, el movimiento lo queremos referir directamente a la frecuencia del estator, que es deducible a partir de la alimentación. Bien, entonces cuando esta S la pasan para abajo, ustedes pueden ver que nos va a quedar la RR sobre S. ¿Sí? Si ustedes hacen esta elevación de cuadrado, bueno, yo no la he hecho así, la he hecho al revés, me parece. Claro, he hecho, sí, este truco, a ver si se lo puedo escribir. En este punto, ¿sí? En este punto conviene que hagamos un de esos trucos matemáticos que aparecen en muchos libros, ¿no? Y son propios de, ¿se acuerdan? No sé, aplicada 1, montones de materias en las que hacemos aproximaciones. Bueno, acá también, y muchas. Debe ser con este. Hacemos esto. Sobre ese, fíjense, de ahí partimos, ¿no? Eso es lo que tenemos en el cuadrado. ¿Qué tal si le sumo y le resto RR? Bueno, no hay cambios, ¿no es cierto? No hay cambios, ¿no? Entre esos trucos que se suelen utilizar, bueno, ahí tenemos uno. Bien, ¿qué tal si agrupo? ¿Cuál era el segundo grupo? Entonces, a este lo multiplico por ese y lo divido en ese. ¿Sí? ¿Han entendido? Todavía no ha cambiado nada, ¿no? Al principio sumé 0 y ahora multipliqué por 1. ¿De acuerdo? Bien, ahora aquí es igual esto, lo vamos a agrupar de otra manera. Nos quedará una RR y ¿qué más nos queda aquí? Un solo denominador, sería, claro, así, ¿no? Una RR y un 1 menos S. ¿Se ve? ¿Sí? Un truco para referirla de otra manera. Entonces ahora tenemos una RR independiente y una RR que depende de S. ¿De acuerdo? Una función que depende de RR es constante. Si RR ya está definida de antemano, es constante. Entonces tenemos una parte constante y una parte, variable. ¿De acuerdo? Una parte constante, una parte variable. La parte constante es exactamente RR. La parte variable depende del valor de S y de RR. ¿Está bien? Bien. Ahora a eso le llamamos, esto es una resistencia variable, que la llamamos resistencia de carga. ¿Se entiende? Entonces, hemos hecho un pequeño truco aquí para que esa resistencia de carga solo va a aparecer cuando haya movimiento del rotor. ¿Sí? Y es una especie de
también de reflexión hacia el estator ve una resistencia extra que depende del movimiento. ¿Sí? Depende del movimiento. ¿Qué tan rápido se mueve el rotor? Bueno, dependiendo de eso, se modifica esa carga que ve el estator en el rotor. ¿Sí? Ve la resistencia rotórica, ya saben, hay que multiplicar todo esto por el M de transformación, ¿no? Del efecto transformador, está presente, acá no lo estamos teniendo en cuenta todavía. Después lo vamos a poner como prima, sin importar si medimos el M o no. ¿Sí? ¿Se entiende este punto? Vamos de nuevo. Teníamos una ecuación que estaba referida, autorreferida, es decir, la inductancia, la tensión estaba referida a la propia frecuencia del campo rotante del rotor. Pero el campo rotante del rotor lo podemos medir o deducir a partir del campo rotante del estator. ¿Cómo podemos hacer eso? Mediante la S, que no es otra cosa que una relación de velocidades de esas frecuencias, ¿no? Ya las han visto, pueden ustedes repasarla o estudiarla. Cuando nos ponemos a operar un poquito aquí, aparece esta RR sobre S, a la cual le vamos a atribuir dos partes. Una parte constante y una parte variable. Es un truco, ustedes pueden verlo ahí, pero es un truco válido, matemático, y que sí presenta la facilidad siguiente. Aparece una R de carga que depende de la velocidad del rotor, ¿sí? Entonces, esta R de carga no es fantasma, es un efecto propio de la velocidad, y la velocidad a su vez es un efecto de respuesta ante cargas en el eje, ¿no? Si el eje tiene una diversa carga de torque, ese torque de carga va a provocar una diversa velocidad. Esa velocidad particular va a provocar un efecto de carga que el estator lo ve como una proporción de la resistencia rotórica, ¿sí? Bueno, ese es el truco. Entonces, por eso es que se escribe, ustedes pueden ver ahí, tenemos RR más RC al cuadrado, ¿sí? Entonces, esa RR sobre S se puede reescribir como una R rotórica más una R de carga que va a aparecer en función de la velocidad, ¿sí? La S no es otra cosa que una función de velocidad, ¿no? Bien, está definida ahí abajo, pero les quería mostrar de dónde se la puede deducir. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, si hay cosas que recordar, es bastante probable que sea esta resistencia, ¿sí? ¿Cómo se calcula la resistencia de carga? Es siempre la resistencia rotórica. Por otra forma de escribir esa sería, déjenme ver, 1 sobre S menos 1. 1 sobre S menos 1. Bueno, es otra forma de escribirla. También puede ser que ustedes la escriban así, ¿sí? 1 sobre S menos 1. Es otra forma de escribirla, ¿sí? Por la RR les va a dar la resistencia y carga. Entonces, sí, es una fórmula que en este momento van a tener que memorizar. La resistencia y carga de un motor de alterna es eso que escribimos ahí. Bien, finalmente entonces nos quedó este agrupamiento. Hay varios pasos abreviados, porque esto acuérdense que es una presentación de resultados y no el desarrollo completo. Entonces, figura un tal ROE, una tal SOE, una I'(R), ahí está la reflexión por M del efecto transformador, y una R de carga prima. Fíjense que la dibujan como una variable. ¿De quién depende esa variable? Ya saben ustedes, depende de la velocidad de giro del motor, o lo que es lo mismo, se utiliza para expresar eso el deslizamiento, ¿sí? No es que se pueda medir el deslizamiento de manera directa, sino que se deduce, pero es la variable que se utiliza típicamente en estos modelos, ¿sí? ¿Qué es el ROE? Bueno, el ROE no es otra cosa que la resistencia del estator más la resistencia rotórica reflejada por el M que corresponda a lo que sería nuestro primario. El SOE, bueno, es la reactancia de estator más la reactancia de rotor reflejada. ¿Y qué es la RC'? Ya saben ustedes, la R de carga reflejada también al estator. Ahora, ¿cómo se calcula la RC'? Bien, entonces está la RR' por 1 menos S sobre S, ¿sí? Bien, ese es el modelo motor. Esto último es el modelo motor, ¿sí? Ustedes pueden quedarse con eso. En algunos casos tendrán información sobre RHXMU, en otros casos ya saben ustedes que a veces se desprecia por la baja corriente. En esto, con mayor razón, en el transformador es alta la corriente de cortocircuito o la corriente propia de carga respecto de la corriente de la rama paralelo que indica las pérdidas. Aquí es todavía más pequeña respecto de la corriente que circula, porque es siempre un cortocircuito, bueno, al menos en la mayor parte de los usos de los motores, es siempre un cortocircuito,
y si no, de todos modos, aunque no sea un cortocircuito, es una corriente altísima, incluso comparada con un equivalente de transformador. Una vez más por ello, la rama paralela a veces es despreciable. ¿Sí? Bien, entonces ese es el modelo. ¿Sí? Hay un poquito de la génesis antes, pueden ustedes repasarla para comprenderla. Lo mejor siempre es comprender lo más que puedan del modelo para que no tengan que recordar montones de cosas sin sentido. ¿Sí? Sí, no sabiendo por qué son así, son sin sentido, así que les recomiendo comprenderlas. Bien, tenemos aquí los ensayos. Tenemos tiempo todavía, sí. Lo que vamos a hacer es ver ensayo con rotor bloqueado, ensayo con rotor girando en sincronismo, ensayo con rotor abierto y ensayo con rotor girando en vacío. ¿Sí? Son 4 ensayos, me equivoco, 4 ensayos. En vez del transformador, ¿se acuerdan? Teníamos ensayos de al menos los 2 que nos interesaban para modelar este circuito equivalente. Ensayo en cortocircuito a tensión reducida y ensayo a circuito abierto, en secundario o en primario, dependiendo de qué lado midiéramos. Lo mismo con el cortocircuito. Acá hay equivalentes, ustedes pueden verlo. Supongamos que fuera un motor de jaula de ardilla, ya está en cortocircuito. Entonces, tendríamos algo como esto. Lo único que hay que hacer es bloquear el rotor. O sea, si ya está en cortocircuito, o lo han cortocircuitado a propósito, hay que bloquear el rotor. Bueno, guarda con bloquearlo a mano. En motores grandes no se bloquea a mano. Obviamente que hay que disponer de una plataforma de pruebas de motor en el cual esté bloqueado el rotor, ¿no? Tiene que estar bloqueado el rotor para que no gire. En ese punto va a trabajar como, bueno, va a haber una serie de situaciones que se pueden dar y van a permitirle deducir lo que aquí podemos ver. Básicamente estamos averiguando ROE y SOE como una sola pieza, ¿no? Así como hacíamos en el transformador. Lo averiguamos R1 más R2' directamente en una sola medición, ¿no? Es una medición indirecta por deducción de las ecuaciones, ¿no? Lo mismo con el coseno de phi. Ya que está, ese coseno de phi tal cual está escrito ahí, está usando tensiones de línea, corrientes de línea, o tensiones de fase y corrientes de fase. La que está impresa, ¿no? No mi fórmula. La que está impresa, está usando tensiones y corrientes de fase o de línea. Las 3 M's, ¿qué significa? Bueno, eso es algo que se tienen que entrenar, ¿sí? Tienen que entrenarse, es muy importante, por un lado comprenderlo, por otro lado sin duda hay que memorizarlo, pero no es suficiente con memorizarlo, es mejor comprenderlo, ¿sí? Yo se los he explicado un par de veces, es una manera de verlo, no es la única, y es, ¿por qué tenemos un factor raíz de 3? ¿Por qué un raíz de 3? ¿Sí? Básicamente porque si ustedes miran cómo están haciendo las mediciones, la medición no está expuesta aquí, aquí no ha sido puesto el circuito de medición, pero ustedes lo tenían en el ejemplo, no recuerdo, pónganle que era de los ejemplos del transformador, el 323, el 325, no recuerdo, estaba un bonito circuito de medición de primario y secundario. En todos los casos del trifásico, estaban midiendo tensión de línea y corriente de línea, ¿sí? Medían sí o sí tensión de línea, corriente de línea y una cosa más, potencia activa de todo el sistema. Potencia activa de todo el sistema. Entonces, en todas las mediciones, incluyendo a los motores, se hacen esas 3 mediciones básicas, que son muy fáciles de hacer con 2 batímetros, 1 voltímetro y 1 amperímetro. Y es la conexión que siempre se presenta en sistemas trifásicos. No quiere decir que no se pueda medir de otra manera, pero una medición clásica, ya que una medición clásica y fácil de hacer y técnica que aparece mucho, es que casi todo está referido a tensiones de línea, corrientes de línea, ¿sí? Ahora todavía nos queda ver si el sistema conectado tiene triángulo o tiene estrella. Pero sin importar si tiene estrella o triángulo, yo lo tapo, no miro si el sistema es estrella o triángulo, y yo ya sé que las mediciones por la conexión son corrientes y tensiones de línea, ¿sí? Y ese es el punto importante. Las mediciones son
tensiones y corrientes de línea. Las mediciones de tipo clásico. Uno conecta los aparatos en una forma tal que siempre mide tensión y corriente de línea, sin importar que está midiendo el sistema, si está midiendo un triángulo o una estrella. No importa. Después se van a fijar ustedes si es una estrella o un triángulo y van ahora a decirme si la tensión de línea es además tensión de fase o tienen que corregirlo. Si la corriente de línea es además corriente de fase o corregirlo, dependiendo de que sea un triángulo o una estrella, ¿sí? No lo he dicho en el orden que corresponde, me refiero a que hay que hacer que corresponda según lo que contenga ya en el sistema. Ahora, mirando el sistema como si fuera una caja abierta. Si vamos a ver con caja abierta, ¿sí? Un diagrama de caja blanca, ¿sí? No de caja negra. Entonces ahora sí, mira, había un triángulo. Bueno, ahora, ¿qué tensión tiene cada bobina de un triángulo? La misma tensión que la de línea, porque está entre dos fases. Está conectada entre dos fases, ¿sí? En cambio, las corrientes, ahora miremos el nodo de la corriente. El nodo de la corriente está uniendo dos bobinas. El nodo de la corriente está uniendo dos bobinas. Entonces la corriente tiene que ser, uno tranquilamente hubiera querido decir, y el doble. Si tiene dos bobinas sumadas, suma 1 más 1 son 2. Bueno, no es 2, es un poquito menos que 2. Es 1,7 y algo. Esa es la raíz de 3. ¿Sí? 1,7 y algo. Esa es la raíz de 3. ¿Sí? Hay otras razones por las que el 3 es el importante, pero no importa. Lo que nos interesa aquí es tener un rápido concepto de por qué no es justo 2. Porque están desfasados. Porque están desfasados. La proporción en la que están desfasados es lo que corresponde a 1/3 de un círculo. Ese es el 3. ¿Sí? Por eso es que no es un 2. ¿Sí? Me refiero a que no es justo el doble que lo que suman dos bobinas. Y en la tensión lo mismo. Ahora miremos una estrella. Si yo tengo una fase y otra fase y hay dos bobinas de por medio, ¿cuánto tiene cada bobina? Fácil, debe tener la mitad. No tiene la mitad, tiene un factor 1,7 de ese valor. ¿Sí? No tiene la mitad, ¿por qué? Porque los picos no están alineados en 180 grados uno respecto del otro. Si no, tendría la mitad, cada bobina. Ahora, como no están alineados en 180 grados, sino están desplazados en 120 grados, es decir, 1/3 del círculo, es un raíz de 3 el valor de esa tensión. ¿Sí? Entonces, para resumir, ese coseno de phi que tiene un raíz de 3, definitivamente, sin importar si tiene índices o no esto, es evidente que ese UCC y ese ICC son de línea. ¿De acuerdo? Si hay un raíz de 3, UCC e ICC son de línea. ¿Sí? Son de línea. Ahora, si acaso tuviéramos las mediciones correspondientes a una estrella en particular, en la cual conocemos la tensión de fase, que ya saben ustedes que es un raíz de 3 de una tensión de línea, sería la fórmula del lazo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si fuera un triángulo y no una estrella? Bien, la tensión de fase, perdón, la tensión sería ahora de nuevo la tensión de línea, mientras que la corriente deberíamos corregirla por la corriente de fase con un raíz de 3. ¿Sí? Ya no sería la ICC que puse ahí. ¿Sí? Entonces esa ecuación, así tal cual la escribí yo al lado, es con una tensión de fase y una corriente que es de línea, pero que coincide con la de fase, en una estrella. En el triángulo ocurre lo contrario, hay un trastocamiento. Son idénticas sin importar a cuál de las dos trastoquen, porque a una de las dos tiene un raíz de 3. No puede haber dos raíces de 3. ¿Sí? No puede haber dos raíces de 3. Y si ustedes simplifican las raíces de 3 con el 3, de nuevo vuelven al principio. Tienen un raíz de 3 por tensiones y corrientes de línea. ¿Sí? Practiquen un poco eso si lo tienen confuso. Todos nos hemos confundido con ese tipo de cosas en un buen tiempo, así que no hay otra que practicarlo. ¿Sí? A fin de cuentas, este ensayo con rotor bloqueado es bloqueando físicamente el rotor para que no gire y alimentando el estator. En ese sentido, desaparece, ya pueden ustedes deducirlo, desaparece RC porque RC depende de la velocidad de giro y la velocidad de giro aquí es 0, con velocidad de giro 0, el deslizamiento es 1, en fin, hagan las cuentas y van a ver que desaparece el RC. ¿Sí? Desaparece el RC, pueden ver que el circuito equivalente es solamente ρ SOE. ¿Sí? ρ SOE son el valor resumido midiendo desde el estator de resistencias y reactancias, ¿no? Y fíjense que aquí, como le dice por ahí, dice, está conectado en estrella, entonces al UCC hay que dividirlo en raíz de 3. ¿Sí? Al UCC hay que dividirlo en raíz de 3. Recuerden que el UCC fue el valor medido. ¿Está bien? ¿Qué averiguamos con este ensayo? ROE y SOE. Lo deducimos de medir potencia activa, tensión y corrientes de línea. ¿Sí? De esta situación de prueba. Tiene que estar rotor en corto y bloqueado para el movimiento. Logramos deducir ROE y SOE. Excelente, porque ya tenemos casi todo el modelo. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando, por ejemplo, RH y MUH. XMU, perdón.
RH y XMU se pueden deducir del siguiente ensayo: rotor girando en sincronismo. Este ensayo no es fácil porque mecánicamente hay que unir el eje de este motor con un motor sincrónico que gire mecánicamente a la velocidad de la frecuencia del campo rotante del estator, ¿sí? Si fueran 50 Hz, por tener dos polos, debería estar girando a 50 Hz equivalente el motor que mueve el eje, ¿sí? Entonces estamos logrando que el rotor siga completamente a la misma velocidad de giro mecánico respecto de la frecuencia del estator. En ese caso lo tenemos el rotor girando en sincronismo. Si está en sincronismo, nunca corta líneas de fuerza y por lo tanto no se inducen tensiones y no circulan corrientes en el rotor. Aquí tienen las ecuaciones correspondientes. Bueno, siempre hay una reactancia, una potencia reactiva. Fíjense, tenemos medida la activa, la tensión de línea y la corriente de línea. Por eso un raíz de 3. ¿Sí? Esto dice que fue hecho en estrella. Bueno, entonces, para la estrella habrá que reducir la tensión en el correspondiente raíz de 3 y averiguar, bueno, a partir del coseno de phi, el valor que corresponde. Aquí tenemos el RH, aquí tenemos el XMU. ¿Sí? Acá el XMU lo han hecho por el seno, o lo que es equivalente a la potencia reactiva. El circuito equivalente, en principio, es este. ¿Sí? ¿Por qué es ese? Porque Rho y Zoe desaparecen por no haber inducción. ¿Sí? Bien, ensayo con rotor abierto. ¿Sí? Ahora, ni lo bloquean, ni lo cortocircuitan. Si en una jaula de ardilla no se puede, ¿no? La jaula de ardilla ya es un corto. Entonces, necesitamos este ensayo. No se puede hacer para todos los motores, solo para aquellos con anillos rozantes accesibles en el eje para las bobinas del rotor. Bien, en este caso dejamos abierto el circuito, por lo tanto, a pesar de que haya tensiones inducidas, no hay circulación de corriente. Como no hay circulación de corriente, no hay campo en el rotor propio, solo hay el campo generado por el estator, y entonces funciona ¿cómo? Funciona como un transformador. ¿Sí? Funciona como un transformador. Hay un campo rotante que a fin de cuentas hace las veces de campo variable, simplemente un campo variable respecto de las bobinas del rotor. El rotor no tiene un efecto de giro por no tener corrientes propias que generen un campo que responda. Y entonces, ¿qué podemos hacer con esta situación de prueba? Deducir el M. Deducir el M. O sea que el M en los cablos de ardilla no es posible deducirlo así. ¿De acuerdo? Otro ensayo. Con rotor girando en vacío. Creo que este es el último, ¿no? Sí. Con rotor girando en vacío es una situación típica. Prenden el motor y arranca el eje y le da hasta donde puede. Bien, esa situación nos permite, no me acuerdo, deducir, una vez más, RH y XMU, ¿para quién? Para los motores de jaula de ardilla. ¿Sí? Esta situación es la propia que nos permite deducir los motores de jaula de ardilla en la rama paralela. ¿Está bien? Bueno, ese sería el resumen de ensayos que nos permiten. Recuerden ustedes, es como el transformador. ¿Qué hacíamos en el transformador? Teníamos un gran transformador ahí presente. Recuerden que estamos pensando en los transformadores propios de distribución y no en los transformadorcitos que a veces usamos en nuestros circuitos electrónicos. ¿Cómo caracterizamos ese transformador? Le hacemos dos ensayos. Hicimos dos ensayos. Ya tenemos el modelo T de ese transformador y con él nos manejamos para muchos cálculos de potencia, de pérdidas y cosas por el estilo. Bien, ¿cómo hacemos con los motores de corriente alterna? Similar a lo que hicimos con los transformadores, a lo sumo hay un ensayo extra posible dependiendo del tipo de motor. Una vez más, deducimos rama paralela y rama conjunta, Rho-Zoe, ¿sí? La rama serie. Hecho eso, tenemos, bueno, una larga perorata de potencias. Hay muchas potencias, bueno, en este caso va a convenir después que se pongan a resolver en los ejercicios. No todas ellas van a aparecer, varias de ellas van a ser despreciadas o no tenidas en cuenta por falta de información. ¿Sí? Hay algunas muy importantes, acá pueden ver cuáles. Algunas de estas son muy importantes, muy fáciles de deducir. Después van a tener que trabajarlas un poco para darse cuenta. ¿Sí? La PJR, la PR y algunas otras se las puede deducir y entre ellas tienen relación. Básicamente, ¿qué es? Tenemos una potencia mecánica disponible en el rotor, guarda con los subíndices, la verdad que no me han gustado mucho los subíndices que usa porque son un poco confusos, hay mucha R, y entonces uno no sabe a qué se está refiriendo. Por ejemplo, PTR, PJR, PR, bien, en fin, hay que tratar de recordarlo, o poner un mejor subíndice, pueden ustedes escribir algo
Yo de hecho creo que a una le escribí potencia útil directamente, me parece, por ahí. Esta P sola, sin subíndice, es potencia útil, potencia aprovechable, transferida mecánicamente al eje motor mediante un torque generalmente, ¿no? Un torque y un tiempo de uso nos daría una potencia consumida mecánicamente en el eje motor, ¿sí? La potencia útil. Se la menciona, pero no se le pone subíndice, yo se la escribí ahí en mis notas. Las otras, bueno, traten ustedes después de ponerle unos mejores subíndices o incluso una pequeña frasecita que es más cómodo para manejarla, ¿sí? Hay una relación de rendimiento, hay una serie de potencias, la mayor parte son potencias de pérdida, algunas son evidentes, algunas otras son más difíciles de deducir. Todas las que están relacionadas con las R son potencias de pérdida. Ustedes ya lo conocen eso de los transformadores. A la RH, potencia de pérdida en los núcleos, es decir, en el propio circuito magnético. RE, resistencia de las bobinas del estator. Bueno, ya saben ustedes, potencia de pérdida en el estator. RR, por ahí aparece, y lo pueden ver, RR', potencias de pérdida, le llama de Joule, otro, no sé, otro subíndice extra. Potencia de pérdida atribuible a los alambres de bobina del rotor. Si fuera jaula de ardilla, bueno, está hecha de aluminio, pero es el equivalente de la resistencia de las bobinas del rotor. ¿Y qué otra podemos deducir? Bien, hay una muy importante, la de la RC', que si no se dieron cuenta antes, bueno, la RC' dijimos que era la R de carga y es la equivalente de la potencia transferida al eje rotor, ¿no? Al eje del motor. Por lo tanto, la RC' está relacionada con la potencia útil, ¿sí? La potencia útil no tiene menos que este componente, esta PR, en función de la RC'. Guarda con esos tres, no hay duda de que el aporte es triple porque los modelos equivalentes son siempre monofásicos. Y como tenemos un trifásico, ahí apareció el 3, ¿sí? Tengan cuidado con ello. Ya se nos está acabando el tiempo, nos queda un ratito. Bueno, lo que nos queda de rato, déjenme ver, teníamos el par, los pares son unos cuantos y los regímenes de funcionamiento unos tantos. Serían motor, ¿sí? Motor, freno y generador. Ya saben ustedes que en los generadores generalmente el sentido de pasos de energía es inverso, viene del mecánico hacia el eléctrico y no del eléctrico hacia el mecánico, porque por lo que las pérdidas serán las inversas, ¿sí? Aquí tenemos para motor, bueno, la potencia útil es la última, las demás serían pérdidas. En el generador, bueno, hay una relación, creo que debe estar por ahí, acá está. La potencia útil, a la potencia útil que se le está entregando, hay que sumar, perdón, a la potencia absoluta que se le está entregando, hay que tomar la potencia útil que llega a la generación eléctrica, las demás son potencias de pérdida. Bueno, después péguenle una mirada a eso un poco en detalle, ¿sí? El uso de freno, bueno, es un caso particular del motor en reversa, básicamente. ¿Y qué otra cosa? Serían los pares de arranque. Miren ustedes la curva. Esta curva es la que describe el comportamiento de torque, ¿sí? De torque respecto de la variable deslizamiento, ¿sí? Está dada vuelta, lo mismo pueden ustedes verla de la otra manera, hay otros libros que la refieren al revés. Lo importante aquí es, fíjense que hay una franja funcionando como motor, una franja funcionando como generador, una franja para freno en función de los valores del deslizamiento, ¿sí? Esta curva, que pueden ver unos picos ustedes aquí, un mínimo, un máximo, ¿sí? Se puede, ya saben ustedes, diferenciar, y si la diferencia, van a encontrar el par máximo, ¿sí? Acá está implícita esa diferenciación, pero la pueden encontrar ustedes haciendo la derivada primera y encontrando el valor para el cual se anula. Aquí tienen el valor de torque máximo, perdón, el valor de S para torque máximo, el valor de S para torque máximo. Pueden ver que el deslizamiento cumple en ese punto un valor que se puede deducir a partir de los valores medidos, ¿sí? ROE, SOE, aquí es RE, pero el correspondiente ROE, SOE, del cual tienen que deducir el RE y el RR por separado, dan un punto que no es otra que el máximo. Está en más menos, ¿por qué? Porque da en este punto y es simétrico respecto del cero, ¿sí? Se puede deducir analíticamente. La ecuación no es muy difícil, se puede deducir analíticamente entonces de la ecuación de torque. Veamos la de torque. La de torque se la ve, no sé,
Yo de nuevo la miro y no la recuerdo nunca. Yo prefiero una ecuación de torque mucho más sencilla, se las escribo y después a partir de esa la pueden deducir. Esta la conocen de física. ¿Dónde estaba a anotar? La ecuación, déjenme escribirla con T, como sucede en muchos libros, es omega T igual a potencia activa. Omega, ¿qué es? Ya saben ustedes, la pulsación correspondiente a la frecuencia, que es correspondiente a los RPM. T, el torque. Acá le escriben por C, por cupla, o otro nombre que se utiliza para torque, momento motor o cupla motor, ¿sí? Entonces, yo la recuerdo más de física como omega T igual a P, de los movimientos rotativos, ¿sí? Donde estaban las inercias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pueden reemplazar por sus equivalentes de movimientos lineales y también van a encontrar una ecuación equivalente. Bueno, entonces tenemos velocidad angular por torque igual a potencia activa generada o insumida, depende del caso, ¿no? Así que de esta ustedes despejan, ya ven ahí, fíjense, si ustedes despejan la omega y la incluyen con la F o con la N, va a aparecer el 2pi F. Y para que aparezca el 60, bueno, lo hacen en función de los RPM, de ahí el 60. ¿Qué hay de, por ejemplo, qué otro detalle? Ah, la potencia. ¿Y la potencia de dónde sale? Fíjense, tienen ahí ustedes, la potencia es atribuible a la resistencia rotórica, ¿sí? La potencia es atribuible a la resistencia rotórica respecto de la Z del sistema multiplicada por la tensión al cuadrado multiplicado por 3 veces por el aporte de 3 fases. Así que, una vez más digo que yo tomo la potencia, que la pueden tomar de los valores anteriores que está presentada antes, y de ahí deduzco esta ecuación. Esa ecuación yo no la recuerdo nunca, sencillamente la reescribo a partir de esas que les he escrito ahí. Si no lo quieren hacer así, tomen esa. Yo con N no trabajo generalmente con F o con omega. Y de ahí me saldrá la N cuando corresponde por transformación directa. Pero no ando recordando los 60 solo por recordar. Prefiero recordar las ecuaciones más cortas de este estilo. A partir de esa la despejo, la P uso la que corresponde, porque fíjense que es la potencia desarrollada en el par. Fíjense que la potencia la tenían escrita antes. Bueno, no puedo subir ahora. Estaba atribuida a la RR', ¿no? La RR' en función del circuito equivalente que habíamos visto al principio, por eso están el RHO y el SOE. ¿Y qué más? Par máximo. De esa ecuación que tomamos escrita, bueno, ya la borré yo, de esa ecuación que tomamos escrita, o esta, deben ustedes incorporar la S. Al incorporar la S y derivarla respecto de la S, bueno, pueden ustedes encontrar esta. También esta es fácil de recordar porque es corta, pero también se la puede deducir. Esta otra, ¿qué es? Es el torque máximo, no es otra que reemplazar esto en el torque, ¿sí? Reemplazar este valor en el torque. Bueno, no hay más. Creo que no hay más, que tenemos arranques. Bueno, arranques es una aproximación suficiente. Es una situación que se da suponiendo una serie de condiciones. Está dicha la condición. Arranque directo. Una vez más, el arranque directo, ¿cuándo se da? Cuando no tiene movimiento, por lo tanto no hay S, o mejor dicho, el S es 1, no hay giro, y ustedes pueden deducir esta corriente de las ecuaciones de corriente que ya tenían. ¿Qué hay del par? Lo mismo, el par se da para cierto momento en el cual se da una situación tal que la S es 1. Pueden reemplazarla en las otras. Esta es la situación de arranque. Arranque por inserción de impedancia estatórica. Bueno, ni que decir que es por agregarle resistencia. En algún problema está contemplado. Ni siquiera hace falta recordar la ecuación. Arranque mediante autotransformador. Bueno, habrá una M de por medio porque hay un autotransformador con un factor M de transformación. Arranque estrella triángulo, y este es uno de los más importantes. El arranque estrella triángulo tiene un factor, ¿dónde está? Un factor de 3 de reducción en el torque y en la corriente, ¿sí? Arranca con una corriente que es un tercio menor, sería estrella, arranca en estrella y pasa a triángulo, ¿sí? Arranca con una corriente que es un tercio menor, con un torque que es un tercio menor respecto del torque final, que es el de triángulo. Lo mismo con la corriente, ¿sí? Ese factor 3 lo pueden deducir, está hecho ahí, parcialmente se lo puede deducir de ahí. Acá tienen la conexión de estrella-triángulo. Lo primero que se hace es encenderlo, lo primero que se hace es conectar esta estrella y encenderlo.
Luego, después de un tiempo, a veces se utiliza un centrífugo, una llave centrífuga que cuando agarra cierta velocidad está calibrado para ello, ¿no? Agarra cierta velocidad, desconecta esto y conecta este otro. Pasan de estrella a triángulo. Otros casos, si hay un PLC de por medio, podría estar hecho por un temporizador, ¿sí? Y si no hubiera un PLC, habrá un temporizador electromecánico en el sistema. Ahí en eléctrica tenían en el laboratorio un montaje de un motor con un temporizador mecánico y ustedes ajustan el valor. Bueno, pues, resistencia rotórica, bueno, no es otra que meterle. Esto es posible solamente con motores que no sean jaula de alillas con ellos rosantes. Le ponemos resistencias de por medio a las bobinas rotóricas y por lo tanto vamos a obtener corrientes menores que a su vez provocan torques menores, en fin, la curva se va corriendo según esta situación. Problemas resueltos. A aprender de los problemas resueltos, lo que siempre conviene tal vez sea ver un poquito algunos hechos y a partir de ese punto practicar por su cuenta el aplicar bueno, el resumen de ecuación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, en próximas clases supongo que nos podremos hacer algunos ejercicios, así tenemos práctica. Y obviamente que es recomendable que cuanto antes los agarren, mejor, ¿no? Repásense este apuntecillo. Una vez más, sugiero que varias de esas ecuaciones, aunque complejas de recordar, pueden ustedes optar por recordarlas. Yo algunas opto por deducirlas, no son cortas, no todas las deduzco, sino que recuerdo las principales, deduzco las que se extienden a partir de ellas. No uso mucho yo anotarlo en forma de RPM para no confundirme y no llenar de 60 y de 2pi por todos lados. A veces me ahorro los 2pi por escribir todo en omega. A partir de los omega, en algún punto de cálculo, evidentemente, se introducen y entonces se calcula finalmente. Pero como dije, en todos los casos es muy importante que ustedes en el parcial utilicen ecuaciones analíticas. Terminada la ecuación analítica, recién hagan los cálculos, porque si ustedes me escriben solo números, es difícil de verificar que esos números coincidan con lo que yo espero que sean las ecuaciones analíticas, y muchas veces no les entiendo y ustedes mismos pueden perderse. De hecho, eso ocurrió mucho en los parciales que ya hemos tomado, y también es una manifestación de que ustedes no me escribieron la fórmula que tal vez sí sabían. Ya no puedo decirla cuando los números son errados. Así que también sirve de verificación, ¿sí? ¿Qué otro detalle? Bueno, nada más, salvo esos puntos que les escribí, que sirven para reducir unas pocas fórmulas que ya están ahí puestas en forma final. Tienen que ponerse a resolver de estos ejercicios. Conviene resolver cuantos más mejor. No más mejor, sino cuanto más coma mejor. Y eso es todo por hoy. En próximas clases también vamos a seguir con el motor de alterna en el modelo complejo, ¿sí? Complejo fasorial o complejo vectorial, que es necesario también que lo evaluemos. ¿Qué otro detalle puede quedar? Bueno, después veo con aquellos que me hayan consultado por su parcial o algún otro detalle de ese estilo, o Abigail, que por ejemplo me consultó por algunos resultados prácticos. No he tenido tiempo de verificarlos, en todo caso después lo podemos ver. No nos ha quedado tiempo en la clase para hacerlo. En cuanto a aquellos que puedan haber perdido la opción de promoción, lean el reglamento por si acaso, pero según el reglamento ya estamos sin opciones. Después podemos ver a ver qué otra cosa podemos hacer, especialmente si hay una medida que pueda aplicar para varios de ustedes. No puedo aplicarla en uno sí y en los demás no, así que eso también hace dificultoso de que yo falte al reglamento, ¿sí? Por lo pronto el reglamento fue establecido, como hemos charlado en algún momento, o les he contado, que ha sido establecido un tanto antes de la cuarentena, y la cuarentena, bueno, no ha supuesto mayores cambios todavía con ese reglamento. No, nadie me ha dicho que lo van a cambiar, no soy yo quien decide los cambios, lo decide la dirección y principalmente el ingeniero Maximiano. Lo que sí podría decir es que todos aquellos que hayan rendido con el ingeniero Maximiani, si acaso
por mis notas ustedes no promocionan, el ingeniero Maximani de todos modos contempla el hecho de que ustedes hayan rendido como una especie de adelanto de final. ¿Sí? Por decir, podría llegado el caso, podría haberles ahorrado un tema o algo por el estilo. ¿Sí? Llegado el caso que tengan que rendirla en el final. ¿Sí? Bajo reglamento, evidentemente no habría promoción o aprobación directa, pero bueno, ya vamos a ver qué beneficios puede traerles alguna otra medida. ¿Sí? Después cualquier cosa charlamos individualmente por los casos particulares. Pero si existe alguna medida, debe ser una medida para todos. Ya si tengo algo para comentarles después, bueno, lo hablaré con el ingeniero Maximiliano. O él me dará nuevas directivas si acaso hay cambios. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto.